Bienvenidos a un nuevo bloque del programa El Mundo que se avecina. En este bloque vamos a tratar un tema que creo que es esencial para entender el mundo presente y sobre todo, pues bueno, cuál es la tendencia y cuál es el pensamiento que está debajo de muchas de las ideologías y de las tendencias para el mundo que se avecina, ¿no? Y vamos a hablar, por tanto, del nuevo gnosticismo. Para ello contamos con alguien que yo creo que es de excepción, ¿eh? Profesor Stefano Abate, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Albert. Él es profesor de filosofía, ¿no?, social en el Abat Oliba CEU en Barcelona. Has impartido las asignaturas de Historia del Pensamiento Político y Doctrina Social de la Iglesia en la misma universidad, en Barcelona. Profesor del Instituto Santo Tomás, también en Barcelona, ¿verdad? Ha sido premiado por varias academias pontificias, ¿no? Sí, en Roma. Sí, en Roma, sí. ¿No? Sí. Teología, Santo Tomás de Aquino. Correcto. Eres doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, con una tesis muy interesante y que nos va a ir muy bien para los temas que vamos a tratar, ¿no? Que es la secularización de la esperanza cristiana y el mesianismo moderno, ¿verdad? Esa ha sido tu tesis doctoral. La investigación del profesor Abate pues, se centra en lo que podemos denominar la filosofía social, la filosofía de la historia, la filosofía política, ¿verdad? Con especial atención a la influencia de la gnosis, ¿no?, del gnosticismo, en los diferentes ámbitos de la ciencia social, de la filosofía de la historia, ¿no?, de las transformaciones políticas y sociales a través de la idea de comunidad, de desarraigo, de posmodernidad, de control social, ¿no? Has publicado muchísimas artículos, libros, 20, 30, ¿no? No sé, creo que eres un autor bastante prolífico, pero quiero destacar uno, ¿no?, por el tema que vamos a ir tratando en alguno de los capítulos del bloque, ¿no?, es reciente, del 2022, Transhumanismo y Gnosis, un paralelismo, ¿no? Bueno, como estamos abriendo el bloque, este capítulo siempre es introductorio, ¿no? Stefano, a mí me gustaría un poco que nos definieses qué es la gnosis, qué es el gnosticismo y algunos puntos esenciales, ¿no?, de esta corriente. Bien, pues la gnosis es una herejía del primer siglo, segundo siglo de la época cristiana, y significa conocimiento en griego. Es una palabra que es esto, conocimiento, y se oponía y se opone todavía hoy a la palabra pistis, que significa fe. Y es un conocimiento que salva, un conocimiento salvífico, que es más bien un conocimiento de sí mismo, ¿eh? Yo me reconozco como salvado y perteneciente a un mundo que es otro. Y como tal, el mundo que vivimos es un mundo totalmente malo, un mundo que ha sido una degradación, y por esto tenemos que liberarnos de este mundo, porque es un mundo que nos ata, que nos obliga a vivir de una forma que es triste, oscura. Es un mundo que debe ser superado y salvado por nosotros. Esa es la gnosis. Esa es la gnosis, ¿no? ¿Y el neuma? El neuma es la centella divina, sería, ¿no? Es lo realmente humano, para un gnóstico, es lo que es esta pertenencia a un mundo superior, que es el neuma, es el espíritu, que ha sido atrapado por la carne, por la materia, y por esto uno conoce a sí mismo por el neuma, ¿eh? Y en ese sentido el neuma debe ser redescubierto, debe ser puesto a la luz, y eso se hace a través de unas acciones que hacen reconocer al mundo y a uno mismo que realmente no somos de este mundo. Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para desarrollar esta primera introducción, ¿no?, de definición de conceptos, ¿no?, para quienes nos están viendo y no están familiarizados con estos temas, ¿no? Lo que sí que me ha quedado claro por tu intervención y algunos artículos que te he leído es, bueno, que realmente nos interesa esa visión que parecería que es antigua, ¿no? Estamos hablando de antes incluso del cristianismo, como has dicho, ¿no?, o de la irrupción como herejía en el propio cristianismo hasta hoy, pensamiento posmoderno, contemporáneo. Bueno, lo que vamos a descubrir en el bloque es que está transversalmente, ¿no?, en muchas de las formas de pensamiento actual, y por eso en los 7 capítulos que vamos a ir desarrollando estas semanas, las próximas semanas, pues bueno, con calma y tranquilidad, porque es un tema que hay que saberlo digerir, ¿no?, pues vamos a estar contigo aproximándonos, ¿no?, a por qué es importante entender
ese gnosticismo, ese nuevo gnosticismo, ¿no? Para comprender el pensamiento actual, contemporáneo y el del mundo que se avecina, ¿no? Los 7 capítulos los vamos a dividir en estos títulos, ¿no? que cada uno de ellos pues abordaremos con el profesor Abate, ¿no? El primero hoy, esta semana, pues filosofía de la historia, que es a lo que te dedicas, ¿no? Por tanto, entender qué es. El siguiente, pues abordaremos ya, ¿no? Con esta pequeña introducción que nos has dado, el gnosticismo, la salvación por medio del conocimiento. El tercer capítulo, la secularización de la esperanza cristiana, muy al hilo de tu tesis doctoral. El cuarto, transhumanismo y neognosticismo. Aquí nos encontramos tú y yo muchas veces en conversaciones y en algún otro debate. El quinto, la quinta semana, control social, posmodernidad y comunidad política. Abordaremos la penúltima semana, gobernanza global y agenda 2030. Y finalmente siempre nos gusta dar en el último capítulo un toque de esperanza, ¿no? Yo creo que esta vez el toque de esperanza es la educación, ¿no? Que tú también has tratado en alguna de tus publicaciones, la educación, la virtud para esta sociedad tecnológica, ¿vale? Bueno, pues si os parece, abordamos el primer capítulo, que es justamente a lo que te dedicas. Cuando te he hecho la presentación, pues yo me quedo con la idea de, bueno, esto de la filosofía y de la historia, y filosofía e historia no es un... No sé, defínenos un poco a qué te dedicas, sí, con esta disciplina. Bueno, esto es como un intento de entender el significado de la historia, ¿no? para la humanidad, para los hombres, que es algo muy novedoso en la historia de la humanidad, porque antes de Cristo esta conciencia histórica era bastante ausente, en el sentido de que las civilizaciones antiguas, desde los egipcios, también los griegos sobre todo, no tenían ese sentido que la historia era un progreso, que la historia era un desarrollo. Más bien, la contemplación de la naturaleza para los griegos significaba que la historia era más bien un círculo, y el ciclo natural correspondía al tiempo de los hombres. Y en ese sentido, la historia era más bien una nostalgia de un tiempo pasado, Edad de Oro, Atlántida, un tiempo de perfección que había sido perdido. Y en cambio, la irrupción del cristianismo permite este desarrollo histórico, permite que hay un punto de partida bien determinado, que hay un centro de la historia y un fin de la historia. Y además el principio y el fin coinciden, porque el alfa y el omega es Cristo. Entonces el cristianismo pone en marcha una esperanza en la historia, un desarrollo que, a pesar de los acontecimientos que conocemos en la humanidad, a pesar de este valle de lágrimas, muchas veces sabemos que la historia tiene un sentido, que a pesar de no ser una línea recta que va hacia el futuro, a pesar de muchas vueltas que puede dar la historia, sabemos cómo acaba este desarrollo. Y entonces esta disciplina es un poco reconstruir, ¿no? este patrón que la humanidad ha ido descubriendo, por un lado, y que la revelación ha dado como algo seguro y de fe. Claro, tú le das un toque, digamos, desde tu visión de creyente cristiano, pero mucha gente a lo mejor estará trabajando la historia como una ciencia de la historia, ¿no? Como un conocimiento del pasado humano, pero sin esta intencionalidad que tú le has dado, ¿verdad? Como creyente, y parece que es, ¿no? Una visión marxista, una visión hegeliana, ¿no? del conocimiento del pasado y sin una esperanza, ¿no? ¿Es así? Sí, pero me parece que es imposible entender el estudio histórico de la modernidad sin entender que esto ha sido una novedad cristiana. Es decir, para el mundo precristiano, como decía antes, no hay un interés histórico real. Esto ocurre con el cristianismo. Y entonces toda la modernidad filosófica, desde el marxismo, que tú has mencionado, el positivismo, la Revolución Francesa con todo lo que era la Ilustración, de algún modo bebe, ¿no? de las categorías cristianas, de que hay un fin de la historia. Y este fin de la historia ya no es un plan divino, más bien es un plan de los hombres, ¿no? Los hombres hacen la historia, cansados de esperar que Dios haga su historia, pues los hombres entran y dicen, ahora toca a nosotros y vamos a intentar hacerla por nuestra cuenta, ¿no? Y yo creo que este cansancio, ¿no? de la humanidad en la modernidad ha sido muy, muy importante en lo que es la revolución, que es un tema que tocaremos también, porque es una cierta acusación, ¿no? Como la gnosis es una acusación a Dios, que hizo las cosas mal. Así esta disciplina moderna de la historia acusa a Dios de que no cumple sus promesas, ¿no? Y por esto lo hacemos nosotros.
Claro, por lo tanto sí que va a tener mucho que ver esa visión de la revolución gnóstica, ¿no? Que tú ya estás anticipando, ¿no? Con ese desencantamiento del mundo, ¿no? Con esa falta de esperanza, que sí que favorece la filosofía de la historia desde el punto de vista que tú estás planteando, cristiano. Y me gustaría saber entonces, bueno, ¿y la teología de la historia confluye en algún momento con la filosofía de la Bueno, ahí entramos en el ámbito de la revelación, ¿no? Sí. Ciertamente, habiendo recibido una revelación en lo que es el Evangelio, las cartas de San Pablo, de San Juan, de San Pedro y finalmente el Apocalipsis, hay unos acontecimientos que por fe sabemos que van a ocurrir y esto permite entender, ¿no?, los tiempos. San Agustín decía dos cosas muy bonitas. La primera era que nos hicimos cristianos por la esperanza de esos acontecimientos que van a ocurrir, ¿no? Por la esperanza nos hicimos cristianos. Y también, ¿no?, nos dice que a medida que pasen las cosas, a medida que los tiempos se van desplegando, podremos entender mejor el significado de la revelación, ¿no? Esto no es un historicismo, evidentemente, sino es que simplemente a medida que las cosas ocurran, la revelación también se va entendiendo más, ¿no? Desvelando, ¿no?, lo que significa en su significado. Claro, porque al final los filósofos, ¿no?, como tú, hacéis una reflexión sobre lo que es el ser humano, ¿verdad? Y también el papel que tiene la historia, pero de alguna manera, para después entender algunos de los aspectos que trataremos en próximos capítulos, ahí sí que vuestra aportación, y sobre todo como creyente, ¿no?, es entender, bueno, cuál es el significado del ser humano, cuál es su naturaleza, cuál es su misión, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para un creyente el significado de lo humano se entiende a través de la revelación de Cristo. Es decir, Cristo desvela al hombre quién es el hombre. Y evidentemente la naturaleza puede, con la razón, ¿no?, alcanzar un conocimiento del hombre. Sin embargo, hay tantas cosas en este misterio que es el hombre que no se entiende, no se puede entender muy fácilmente mal, ¿no? Santo Tomás lo explica en la Suma contra Gentiles, ¿no? Al principio, Dios quiso también revelar aquello que podíamos haber entendido por la razón, porque es fácil equivocarse por la razón y también hay cosas que requieren mucho estudio, requieren mucho tiempo y la gente no tiene mucho tiempo. Entonces, para poder también fijar, ¿no?, con una certidumbre mayor y de fe, ¿no?, aquello que es el hombre, pues Dios quiso hasta revelar aquello que era naturalmente alcanzable para el hombre, ¿no? Y por esto Cristo revela al hombre el misterio del hombre. Claro, el camino que ha ido adoptando esa filosofía de la historia desde un punto de vista secular, ¿no? No el que estás tú planteando, ¿no?, sino marxista, etcétera, ¿no?, secular, ¿no?, tal vez nos lleva a un sinsentido, ¿no?, a algo que incluso puede poner en crisis la propia disciplina de filosofía de la historia, ¿no? Está de moda ahora la filosofía de la historia. Bueno, es que es un gran tema, ¿no?, porque venimos de una época que es la modernidad, donde ha habido una propuesta acerca de un fin de la historia. Una propuesta que ha movido masas enteras de población, que ha encantado el mundo nuevamente, ¿no?, a través de promesas mesiánicas, ¿no?, desde un mundo de libertad, un mundo de paz, un mundo de justicia. Y esto ha habido varias promesas, ¿no?, en el siglo XIX, XX, que han acabado muy mal, finalmente, ¿no? El gran fracaso de la modernidad política, eso se ha visto muchas veces, son las guerras mundiales, ¿no?, y la tremenda matanza, ¿no?, de inocentes, de personas, de generaciones enteras. O sea, todos los destinos humanos que querían y apostaban y prometían un futuro radiante se han convertido en algo muy, muy escalofriante, ¿no? Como decía Messori, los paraísos ideales se convierten en infiernos reales. Y esta decepción es lo que estamos viviendo hoy, una decepción de una promesa que ha fracasado. Por tanto, estamos hablando de viejos mesianismos y actualmente de nuevos mesianismos, ¿no? Claro, ¿no?, los nuevos mesianismos son mesianismos, yo diría que son muy, muy débiles, ¿no?, degradados, hasta absurdo a veces, pero que siguen seduciendo a las personas. Esto manifiesta lo que tú decías antes sobre el hombre, ¿no? El hombre no puede aceptar, ¿no?, un destino de desgracia, un destino desesperante, un destino donde las preguntas más profundas de su corazón queden desatendidas. Y por esto busca incesantemente, hasta desesperadamente, esas respuestas. Y las propuestas modernas, ¿no?, de estos mesianismos son muy heredadas muchas veces
y pueden parecer absurdas, pero siguen contestando la pregunta del hombre, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Como decía Kant, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Y si la respuesta es nada, los hombres pues se enloquecen. Es la desesperanza, ¿no? Sí. Es el desencantamiento, Correcto. es esa degradación del ser humano, ¿no? Claro, entonces nos escandalizamos un poco de esas causas que tú comentabas de liberación, lo iremos tratando en algún otro capítulo, ¿no? Pero esa promesa de liberación, ¿no? De las grandes causas que en el siglo XX, ¿no? nos ha llevado a esta violencia, a esa confrontación, a ese sinsentido, ¿no? De que bueno, nos han desencantado, ¿no? Algunas de las ideologías que surgieron en su momento, ¿no? El marxismo y otras, ¿no? ¿Tú crees que ahora se están reproduciendo o están naciendo otras, ¿no? Que después creo que sí, que las iremos abordando, ¿verdad? Para intentar volver a encantar al ser humano, volverle a ilusionar, darle una esperanza secular, una idea de salvación? Sí, mira, hay un autor muy así conocido, Lyotard, que hablaba del fin de los grandes relatos, ¿no? De la posmodernidad, que ya no hay propuestas atractivas para los hombres, hay un pensamiento débil, ¿no? Y todo esto que estamos diciendo. Sin embargo, me parece que hay la emergencia de una nueva propuesta, una nueva promesa que viene por la ciencia, ¿no? El hombre posmoderno, el hombre que conocemos, nuestro vecino en la cola del correo, ¿no? Sigue manteniendo un cierto encantamiento por la propuesta científica, ¿no? La ciencia nos va a salvar. La ciencia es como la última gran objetividad, ¿no? Que el mundo puede ofrecer al hombre desencantado. Todo vale nada, todo es absurdo, sin embargo la ciencia nos permite una respuesta. Es sólida, ¿verdad? Claro, ¿no? Y esto da una seguridad al hombre, ¿no? A través de una propuesta pseudocientífica muchas veces acerca del cuerpo humano, acerca de la propuesta de mortalidad, acerca de la propuesta de salud, acerca de superación del dolor. Es decir, que hay una última, quizás última gran propuesta posmoderna, que es la ciencia, que parecía haberse derrotado detrás de los campos de concentración, de los intentos eugenéticos, ¿no? Sin embargo, ha vuelto a resurgir de la ceniza la ciencia, como que ha vuelto a encantar. La tecnología, ¿verdad? La tecnología, claro. Las tecnociencias, las antropotecnias, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Y entonces tú dices que es la última oportunidad. Me parece, porque no hay mucha otra cosa, ¿no? Me parece que la propuesta posmoderna es una propuesta muy débil, ¿no? Y que la única gran fuente de objetividad que puede dar a los hombres en el mundo desencantado es que la ciencia nos va a salvar. Y esta ciencia ha hecho pasos agigantados, evidentemente, y la ciencia la tenemos en el bolsillo, ¿no? Si estamos perdidos con el coche, tenemos GPS y nos salva muchas veces. A mí me salva muchas veces. Muchísimo. Y entonces, esta experiencia... Pues son salvaciones pequeñas. Pero que remiten a las mayores, remiten a las mayores. O sea, la experiencia del hombre cotidiana, de algún modo, debe ser analógica a lo que es la gran propuesta, ¿no? Última propuesta de salvación. Y por esto creo que los grandes avances científicos que todos conocemos y que tenemos en el bolsillo, repito, nos invitan, ¿no? Nos seducen ya de antemano para la propuesta tecnocientífica, pseudocientífica de salvación por la técnica, ¿no? Casi como una pseudo-religión. Bueno, es que el hombre no puede dejar de creer en algo, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿no? que no hace falta creer en Dios y en el más allá. Marx insiste mucho sobre esto, ¿no? Que hemos de desestructurar, ¿no? Atacar lo que es la familia de Nazaret, ¿no? Sin embargo, el hombre no puede dejar de creer, no puede dejar de creer en algo. San Agustín también lo dice muy bien, ¿no? La antropología agustiniana en esto es fenomenal para lo que estamos diciendo. Hay una necesidad humana de poner la confianza en alguien, y este alguien puede... ¿En algo? Sí, algo sí, que luego para quien cree es un alguien, ¿no? Alguien en mayúscula, pero en algo, ¿no? Alguien minúscula. Sí, pero minúscula, este alguien ¿no? siempre se convierte en una persona, ¿no? Solo podemos relacionarnos con una persona. Hasta las máquinas, ¿no? Las podemos humanizar, o los perros. Es decir, este algo para la persona que cree es alguien, con minúscula, evidentemente, sí, ¿no? Sí. Porque necesito que este algo se convierta para mí en una relación humana. Y por esto los perros son humanizados, y por esto el Estado es un padre, y por esto hay tanta ¿no? personificación, ¿no? de
de algo, ¿no? de cosas. O sea, ¿tú crees que efectivamente estas nuevas pseudo religiones que nos están proponiendo, ¿no? Vía el nuevo gnosticismo, al final tienen que encarnarse? Bueno, todo el tema de la inteligencia artificial, el tema de los robots, el tema de esos asistentes pseudo cyborg, ¿no? que vienen al hombre para sacarlo de su soledad y tal, pues no dejan de ser un alguien con minúscula que para la persona realmente son su vida diaria. Y esto me parece que se está dando, ¿no? Y entonces ahí, para ir finalizando el capítulo, ¿qué pinta la doctrina gnóstica? ¿Cómo se ha, de alguna manera, cómo vuelve a emerger, ¿no? En estas nuevas tendencias que tú estás apuntando? Como de la antigüedad, ¿no? Con la idea de salvación a través del conocimiento, ¿no? Ahora sería a través del conocimiento científico-técnico. Sí, yo diría dos cosas. La primera es que hay una cosmovisión muy negativa. La gnosis es una cosmovisión desgraciada, ¿no? Y el hombre posmoderno tiene esta cosmovisión, ¿eh? ¿Ah, sí? La vida es algo que pesa, la vida es un dolor, la vida es algo malo, ¿no? Casi sería mejor no haber nunca nacido. Esta es tremenda esta frase, ¿no? Y a la vez que se produce esta cosmovisión tan negativa, hay una propuesta, ¿no? Por el conocimiento científico, por el conocimiento de uno mismo, ¿no? Un despertar de uno, que finalmente ha entendido que hay un camino, ¿no? Para salvarse a sí mismo a través de sí mismo. Son los iniciados, claro, ¿no? Los iluminados, ¿no? Hemos los despiertos, ¿no? Sí, hemos entendido que el mundo antiguo estaba mal y veníamos a arreglarlo, ¿no? Ya. Y esto lo hacemos a través de un descubrimiento de mí mismo, de mi fuerza, de mi capacidad, a través de la ciencia, de la técnica. Antes lo hacía el saber, los saberes, ¿no? Y ahora es el conocimiento científico. Yo creo que hay dos cosas, ¿eh? Un conocimiento de uno mismo como un despertar, y esto está en muchas doctrinas como la doctrina woke, ¿no? Y todo esto, o la New Age, ¿no? Que New Age también, la interiorización, ¿no? La Correcto. interioridad, el sí mismo, el desarrollo. Todo esto está conectado, ¿crees? Todo, ¿no? Está todo conectado. Todo esto está conectado. Es esa visión contemporánea o posmoderna, ¿no? Que detrás está entonces el gnosticismo. Yo creo que sí. Yo creo que es una categoría que nos permite entender muchas más cosas, ¿no? Es un paradigma que si conseguimos reducirlo en su complejidad a un patrón... Hay un patrón gnóstico. Un patrón gnóstico, como hacían otros autores, ¿no? Hans Jonas, Feigelin, pues conseguimos entender mucho mejor lo que está pasando, porque si no, creo que faltan piezas, ¿no? En el puzzle para entenderlo, ¿no? Y la gnosis nos da esta unidad que une, por un lado, la desgracia cósmica de la vida humana con una salvación que nace de uno mismo y que requiere el rechazo, requiere la destrucción del mundo antiguo para formar un mundo nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que tendremos que ir desarrollando, pues bueno, seguramente ya en el siguiente capítulo, ¿verdad? Esta idea que estás planteando tú al hombre posmoderno, contemporáneo y al que tendremos en el mundo que se avecina, ¿no? A través de esa idea de salvación, ¿no? Que tú estás planteando y que yo creo que por eso en este bloque nos interesaba tanto hablar del nuevo gnosticismo, ¿no? Porque el patrón gnóstico nos puede dar, como has dicho, ¿no, Stefano?, la clave exacta de lo que está pasando con otras ideologías disolventes de la naturaleza humana, ¿no? Porque un poco la gnosis va por ahí, ¿no? O sea, quiere disolver la naturaleza humana. Claro, la naturaleza humana no deja de ser una degradación, un error cósmico. Es un error cósmico. Es un error que Dios, un Dios malvado, según los gnósticos antiguos, había producido por una cierta mitología, ¿no? Hay todas unas historias muy complejas acerca de la caída del hombre. Y entonces, claro, toda la naturaleza humana, la psique humana, el cuerpo humano, nuestra naturaleza no deja de ser un engaño. Además, hay una voluntad totalmente demoníaca, demiúrgica, ¿no? De que el hombre no se entere de que está mal hecho y que entonces crea, por ejemplo, a su conciencia, crea en las instituciones naturales como la familia, crea que hay un orden de la procreación, hay un orden también de la amistad humana. Todo esto son errores que el demiurgo usa para mantenernos en el engaño. Y entonces, claro, viene la gnosis a decirnos que tu psique, tu conciencia está equivocándose, tu cuerpo sexuado es un error, el hecho de que haya un orden en este mundo no deja de ser
un engaño para que tú lo creas y finalmente obedezcas a este orden del mundo. Entonces, claro, es una dinamita, ¿no? que rompe la... Ya veo que esta revolución gnóstica que tú pues, has estudiado también, pues tenemos que abordarla con más detenimiento. Profesor Abate, si te parece, la semana que viene, ¿no? Seguimos el hilo que tú has dejado hoy, ¿no? el cómo pretende el nuevo gnosticismo una salvación, ¿no? Puesta en las tecnociencias, ¿no? Y te emplazo, por lo tanto, pues, a un próximo programa. Muy bien, hasta pronto. Hasta ahora. Muchas gracias.